Bienvenidos. Vamos a ver ahora, pensemos que ya hemos hecho una revisión bibliográfica, que ya tenemos nuestros objetivos, que ya hemos pensado cuál es nuestra variable principal de estudio, qué otras variables son necesarias o características son necesarias medir para poder cumplir con los objetivos específicos que nos hemos planteado en la investigación. Pensemos que también hemos ya definido, obviamente, cuál es nuestra población, y hemos definido qué método vamos a utilizar para seleccionar nuestras unidades de trabajo, nuestras unidades de observación. Hemos decidido, es decir, cómo vamos a seleccionar a nuestros elementos o individuos que van a estar incluidos en nuestra muestra, es decir, aquellos elementos que vamos a observar. Una vez que hemos pasado por todo este trayecto que tiene toda una relación, es decir, la búsqueda bibliográfica, la literatura científica que nosotros leamos va a estar relacionada con el tema, con el objetivo, con los objetivos específicos, y las definiciones de nuestras variables van a dar cuenta de lo que nosotros estemos planteando. Entonces, ahora el próximo paso es construir nuestro instrumento de recolección de datos. Es posible que no lo tengamos que construir, porque nosotros podemos estar basando nuestra investigación en un informe que ya está realizado, es decir, estamos haciendo una investigación retrospectiva, y nos vamos a observar las historias clínicas, nos vamos a observar todos los instrumentos de medición de información que se han realizado en un centro. Entonces en ese caso no será necesario construir un instrumento de recolección de información. En otros sí, ¿sí? En otros habrá que construir algunos instrumentos que pueden ser una guía de observación, si estoy haciendo un estudio observacional, o también puede llegar a ser una guía de observación en un estudio experimental, ¿sí? Siempre hay que tener en claro las variables, siempre hay que tener en claro los indicadores, las preguntas que debo formular y de qué manera la debo formular. Vamos a ver entonces qué implica la recolección de información, ¿sí? Implica que el investigador tiene que buscar esa información. Si es una investigación retrospectiva, voy a ir a analizar todo lo que hay con respecto al tema que estoy estudiando, las historias clínicas, las bases de datos que están publicadas en páginas, los relevamientos que llevaron a cabo desde el Ministerio de Salud, Economía, el INDEC, lo que fueran los censos. Esas son las fuentes con las cuales uno va a comenzar a trabajar su problema de investigación si hace un trabajo retrospectivo. Si no, voy a tener que hacer un trabajo prospectivo, lo que implica diseñar nuestro instrumento. Entonces, para diseñar nuestro instrumento, nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente. ¿Cuáles son las variables que nosotros tenemos que ubicar dentro de ese instrumento? Es decir, el concepto de esa variable, y también tener en cuenta lo que comentamos sobre las definiciones operacionales. ¿Qué quiere decir? Aquella variable que no sea tan sencilla de medir y que hayamos conceptualizado, es decir, la hayamos definido conceptualmente, es necesario definir qué operaciones me van a llevar a medirla, es decir, qué indicadores, es decir, qué pregunta o qué observación tengo que hacer yo, ¿sí? Si estoy trabajando con una variable que tiene que ver con la actitud de una persona, puedo estar observando qué gesto hace, qué movimientos, ¿sí? Qué tipo de conversación tiene o de trato tiene hacia el otro. Puede ser una observación. O bien puedo tener que medir variables de manera mucho más sencilla, ¿sí?
Pero si no es este tipo de variables, deberé, que son medidas de manera sencilla, como las cuantitativas, peso, altura, etc. Estas otras variables que requieren otro tipo de tratamiento, como son los sentimientos, las opiniones, las conductas, deberé pensar, como ya dijimos, la definición teórica y la operacionalización, es decir, las preguntas que me llevan a medir. También tengo que tener definido la muestra, obviamente, y tengo que saber con qué recursos cuento. Si yo estoy trabajando con una investigación muy limitada, lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? ¿Con qué recursos? Entonces quizás la investigación se limite solamente a hacer una encuesta a través de un WhatsApp, o a través de un mail, ¿sí? Bueno, que es lo que en algunos casos va a suceder. Entonces, la recolección de datos en una investigación cuantitativa se realiza mediante instrumentos de medición, siempre pensando que esa investigación puede ser prospectiva o retrospectiva. Siempre voy a necesitar un instrumento de medición. Si obviamente que esos instrumentos deben incluir las variables de la investigación. Es decir, a esta altura yo tengo que tener bien en claro el listado de las variables o de los indicadores que yo debo trabajar. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos, qué tipo de recursos necesito para tomar la información? Cuestionarios de encuesta, que van a ser construidos o elaborados por el investigador, especialmente cuando son investigaciones prospectivas. Yo genero mi propio instrumento de recolección de información a través de un cuestionario. O bien una guía de observación. Una guía de observación implica que la persona no va a responder el cuestionario, sino que yo, con ese instrumento de observación, voy a recorrer o los centros de salud, o el servicio clínico, o lo que fuera, y voy a estar anotando en esa guía de observación, marcando o respondiendo a algunos indicadores. Obviamente las historias clínicas son instrumentos de recolección de información, que obviamente pueden estar ya completas, llenadas, o bien yo tengo que a partir de hoy incorporarle a esa historia clínica algún elemento o variable que me haga falta, o bien la tengo que ir completando a lo largo de la investigación. Y también se utilizan algunas escalas de medición de actitudes que se incluyen en los cuestionarios. Por ejemplo, hay escalas para procrastinación, hay escalas para ansiedad, hay escalas para clima organizacional, etcétera, etcétera. Son escalas psicométricas para medir ciertas actitudes o comportamientos. Entonces, los cuestionarios que van a elaborar los investigadores van a tener que incluir preguntas. ¿Qué tipos de preguntas podemos incluir en los cuestionarios? Preguntas cerradas o abiertas. ¿Qué es una pregunta cerrada? ¿Trabaja sí o no? ¿Fuma sí o no? ¿Nivel educativo, primario, secundario, universitario o superior? ¿Sí? Esas son preguntas cerradas. O esas preguntas que a veces uno dice de multiple choice. ¿Sí? ¿Tiene conocimiento sobre el dengue? ¿Sí o no? ¿Recibió educación sexual integral en su educación secundaria? ¿Sí o no? O podría tener otra respuesta: frecuentemente, poco frecuente, nunca. ¿Sí? Ya vamos a ver qué tipo de respuesta hace alusión a este tipo de indagaciones. Entonces, se basan en preguntas que pueden ser cerradas, como estas que les dije, o abiertas. ¿Podría dar su opinión sobre el servicio de salud de este centro de atención primaria? Entonces el que responde dice, bueno, yo considero que este centro es muy bueno porque me atienden muy bien. Es una pregunta abierta, que es muy compleja de analizar cuando uno tiene 100 encuestados, van a ser 100 preguntas a leer.
Cuando tiene 1000 van a ser 1000, cuando tiene 10.000 van a ser 10.000. Por eso uno trata siempre de trabajar con preguntas cerradas. Y otras preguntas también que tienen que ver con, quizás no está tan relacionada a las variables que ustedes necesitan para el problema en sí, pero hay algunas preguntas que uno le incluye en un cuestionario como para dar cuenta del contexto en el cual se mueve el individuo al cual uno le está preguntando, ¿sí? Que tienen que ver a lo mejor con el nivel educativo de los padres, si tiene internet, si no tiene internet, lo que gana, si tiene auto, etc. Esas preguntas a veces se incluyen para hacer un diagnóstico del contexto del individuo. En esas escalas esos instrumentos, esas variables tienen escalas de medición. Esas escalas pueden ser, por ejemplo, en alguna de las variables que podrían llegar a utilizar. Respuestas de tipo de Likert, como por ejemplo, muy frecuente, frecuente, nada frecuente. ¿Sí? Esa sería una escala de Likert con 3 valoraciones. O hay otras escalas de Likert, que son las más utilizadas, que tienen 5 valoraciones, y que seguidamente las vamos a ver. Hay otras escalas que se llaman diferencial semántico, que también son utilizadas cuando, por ejemplo, uno dice, y quiere preguntar, a ver, en este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿cómo se siente usted en su hogar? Entonces, un extremo sería muy bien, y el otro extremo es muy mal, ¿sí? Entonces, desde muy bien a muy mal, hay una escala de 10 unidades. Entonces, el que responde al cuestionario puede responder 7 si estoy muy cerca de muy mal, 1 si estoy cerca de muy bien, 5 si estoy en el centro. Esos serían 2 tipos de escalas que son muy útiles cuando uno hace encuestas o cuestionarios. Obviamente que hay otros tipos de variables que no necesitan ningún tipo de escala, peso, edad, glóbulos blancos, si tiene diabetes, sí o no, ¿sí? Bueno, y hay otros tipos de mediciones que son estas pruebas estandarizadas, como les decía, para medir escalas psicométricas, por ejemplo, para medir ciertas actitudes o comportamientos. Vamos a avanzar un poquito en este tipo de preguntas para poder construir nuestro cuestionario. Voy a tener variables o preguntas que pueden ser preguntas cuantitativas o cualitativas, es decir, variables cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas las que me van a dar un valor numérico, y las cualitativas que pueden ser el género, el hábito de fumar, el barrio donde vive, el nivel educativo. Bueno, esas variables están medidas con diferentes escalas que se denominan nominal, ordinal o de razón. Nominal, el barrio, la nacionalidad; ordinal, si hay un orden en la respuesta, como nivel educativo, grado de desnutrición, grado de quemadura, ¿sí? Esas son variables ordinales, porque son variables que tienen una respuesta, que es una cualidad, que no es un número, pero que hay un orden. Y las de razón son aquellas variables que están medidas de forma cuantitativa. Bueno, para las variables cualitativas, cuando yo quiero responder a una determinada opinión o a una determinada situación, por ejemplo, hay muchas veces que se les pregunta a las personas lo siguiente, con afirmaciones, se les dan ciertas afirmaciones y el paciente o el usuario de un centro de salud tiene que responder. Por ejemplo, en este centro de salud siempre observo mucha limpieza. Entonces se le da ese ítem, esa aseveración, y el paciente o el individuo tiene que responder, estoy muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo.
Los médicos en el centro de salud atienden con mucha cordialidad a sus pacientes, y el entrevistador va a colocar alguna de estas respuestas. A este tipo de respuestas, o a este tipo de preguntas que se le hace, o afirmaciones, se dice que este tipo de preguntas o afirmaciones están medidas con una escala de Likert. Eso lo pueden encontrar mucho en la literatura científica. Hay varias propuestas, de acuerdo hasta muy desacuerdo, totalmente de acuerdo, neutral. Uno pueden responder siempre, la mayoría de las veces, algunas veces sí o no. Bueno, este tipo de preguntas se mide con lo que se denomina escala de Likert. Y esto les puede ser útil para construir el formulario. Y del otro, que es el diferencial semántico, es cuando a uno le dan lo que se denomina una escala bipolar. O sea, uno pone una determinada sentencia, uno pone una determinada frase, considero que estar sometidos a un aislamiento social preventivo y obligatorio y entonces el individuo va a colocar un número entre justo e injusto. Es muy justo hacer esto porque nos queremos cuidar. O el otro pensará, no, es muy injusto, yo lo pienso porque trabajo afuera, si no trabajo no como, etc. ¿Sí? Es decir, que hay dos extremos totalmente antagónicos, ¿sí? Totalmente diferentes. Entonces el individuo coloca una cruz en alguna de las posiciones de acuerdo a cómo él se sienta. Si se siente que esto es ni justo ni injusto, lo pondrá en el medio. Si se siente que es muy justo, lo pondrá cerca de justo. Y si siente que es muy injusto, lo pondrá cerca de injusto. Esto también se utiliza cuando uno pide opiniones, ¿sí? Entonces puede ser un adjetivo favorable, un adjetivo desfavorable, ¿sí? Por ejemplo, algo que es fuerte, algo que es activo, algo que es lindo, y en el otro lado va a ir algo que es débil, algo que es pasivo, algo que es feo. O sea, son adjetivos antagónicos. Entonces, cuando construyo mi instrumento, revisemos bien los antecedentes bibliográficos. Construyamos el instrumento teniendo en cuenta los objetivos. ¿Qué hemos puesto en los objetivos? Siempre piensen que los objetivos deben luego lograrse, ¿sí? Si yo planteo un objetivo, tengo que pensar cómo lo voy a resolver a ese objetivo, cómo lo voy a alcanzar. Y en este análisis de cómo voy a alcanzar ese objetivo, debo pensar en las variables y cómo medir esas variables. Muchas veces se hace una prueba piloto, una vez que construí el instrumento, hago una prueba piloto. ¿Qué significa prueba piloto? Voy y se lo doy a alguien para que lo conteste, a ver si está bien hecho. ¿Sí? Una vez que tengo la versión final de ese instrumento, si ese instrumento tiene que deberá llevarlo una persona e entrevistar o indagar a otros individuos, a los individuos de mi muestra, esa persona quizás debe ser entrenada en cómo se utiliza ese instrumento, ¿sí? Y luego aplicar el instrumento. Bueno, esto sería todo lo que tiene que ver con la recolección de información. Yo propongo que los que puedan hagan un listado de variables y definan, por ejemplo, si esa variable es cualitativa o cuantitativa, y piensen en con qué instrumento van a medir esa variable. Porque en algunas investigaciones ustedes pueden tener variables que provengan de historias clínicas previas, variables que provengan de profesionales de la salud, y variables que provengan del mismo individuo. O sea, pueden tener quizás varias variables recogidas de distintos individuos y distintos instrumentos. No es esa la idea para el trabajo
que deben realizar, pero si en alguna ocasión necesitan hacer un trabajo de tesis o algo más elaborado, tengan en cuenta que eso puede llegar a suceder. Bueno, ya vemos el tema de recolección de datos y de instrumentos, y me interesa sí que tengan una ayuda en cómo construir un instrumento a través del Google Form, que lo veremos en breve. Quiero hacerles un video para que todos aprendan a hacer una encuesta online con esta herramienta. Muchas gracias.